Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Daniel y me encanta verte en este segundo episodio, capítulo, como le quieras llamar, de este libro que estamos revisando, que se llama El Evangelio de la Inclusión. Consideraciones importantes: si estás llegando por primera vez a mi canal, trata de checar el capítulo de introducción que di hace poco más de una semana. Ahí es donde vamos a ver algunas consideraciones importantes de qué se trata esta serie y quién es el pastor involucrado en el libro. Échale un clavado, por favor, antes de entrar de lleno a este segundo video. Y ve, regresa, haz lo que tú quieras, pero por favor no te pierdas ese primer video que hice. Vamos a empezar con este episodio número 2, que se llama Garroteado. ¿Qué dice la Biblia acerca de la homosexualidad o sobre la homosexualidad? Y debo de ser muy honesto con ustedes. No soy una persona ortodoxa para nada. Me encanta ser muy práctico. Y en este episodio voy a tener que mostrar muchos textos de la escritura. Tratar de entender la revelación fresca que nos está apoyando el Espíritu Santo sobre lo que Dios quiere hablarnos acerca de las relaciones no heterosexuales, ¿va? El pastor Brandon sugiere que la Biblia no dice nada en lo absoluto sobre las relaciones homosexuales modernas, tal y como las conocemos hoy en día. Sé que estoy hablando de algo muy delicado y por eso me encantaría que me acompañaras realmente en este estudio. La noción de la orientación sexual, como la entendemos hoy en día, fue entendida como tal en el siglo XVI, mucho tiempo después de los escritores de la Biblia. Tomando en cuenta este marco estructural, existen 5 versículos que dicen algo sobre las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo y un acontecimiento más que les hablaré un poquito después. En concreto, estos versículos los encontramos en Levíticos 18:22, en Levíticos 20:13, en Romanos 1:26 y 27, en 1 Corintios 6:9 y en 1 Timoteo 1:9. Les mencioné sobre un acontecimiento y este acontecimiento lo vemos en Génesis capítulo 18 y 19, que es la historia de Sodoma y Gomorra. Quiero empezar ahí porque estoy yéndome como ahorita del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, ¿va? Para entender estos versos, primero déjame decirte que el error que cometen muchos cristianos es no entender y relacionar la escritura como un todo. Es decir, solamente la aplican desde el lado literal y no desde un contexto histórico, cultural. Vamos a empezar a leer el capítulo 18 de Génesis. Dios y 2 ángeles se presentan en forma de hombres para visitar a Abraham y Sara junto a su morada que estaba en el mar muerto. Abraham y Sara todavía no se dan cuenta quiénes son estas personas, mas no obstante muestran su generosidad de hospitalidad. A mitad del capítulo Abraham comienza a reconocer a Dios y él le dice: el clamor contra Sodoma y Gomorra es tan grande y su pecado tan grave que iré abajo para ver si lo que han hecho es tan malo como les dijeron, ¿no? Como el clamor que ha llegado hasta mí. El sobrino de Abraham, que se llama Lot, y su familia vivían en Sodoma, por lo que Abraham le pide a Dios que no destruya la ciudad si encuentra por lo menos 10 personas justas allí. En el capítulo 19 pues realmente ya sabemos lo que pasó y voy a empezarlo a leer en la versión Dios habla hoy. Empezaba a anochecer cuando los 2 ángeles llegaron a Sodoma. Lot estaba sentado a la entrada de la ciudad, que era el lugar donde se reunían la gente. Cuando los vio, se levantó a recibirlos, se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y les dijo: señores, por favor les ruego que acepten pasar la noche en la casa de su servidor. Allí podrán lavarse los pies y mañana temprano seguir su camino. Pero ellos dijeron: no, gracias, pasaremos la noche en la calle. Sin embargo, Lot insistió mucho. Al fin ellos aceptaron ir con él a su casa. Cuando llegaron, Lot les preparó una buena cena, hizo panes y levadura, y los visitantes comieron. Todavía no se habían acostado cuando los hombres de la ciudad de Sodoma rodearon la casa
y desde el más joven hasta el más viejo empezaron a gritarle a Lot: ¿dónde están los hombres que vinieron a tu casa esta noche? Sácalos, queremos acostarnos con ellos. Entonces Lot salió a hablarles y, cerrando bien la puerta detrás de él, les dijo: por favor, amigos míos, no vayan a hacer una cosa tan perversa. Yo tengo 2 hijas que todavía no han estado con un hombre. Voy a sacarlas para que ustedes hagan con ellas lo que quieran, pero no les hagan nada a estos hombres, que son mis invitados. Ellos le contestaron: hazte un lado, solo faltaba que un extranjero como tú nos quisieran mandar, pues ahora te vamos a tratar peor que a ellos. Enseguida comenzaron a maltratar a Lot y se acercaron a la puerta para echar abajo. Pero los visitantes de Lot alargaron la mano y lo metieron dentro de la casa. Luego cerraron la puerta e hicieron quedar ciego a los hombres que estaban ahí. Todos, desde el más joven hasta el más viejo, quedaron ciegos y se cansaron de andar buscando de puerta en puerta. Entonces los visitantes le dijeron a Lot: ¿tienes más familiares aquí? Toma a tus hijos, hijas y yernos, todo lo que tengas en esta ciudad, y sácalos y llévatelos lejos de aquí, porque vamos a destruir este lugar. Ya son muchas quejas que el Señor ha tenido contra la gente de esta ciudad, y por eso nos ha enviado para destruirla. El Señor hizo llover fuego, azufre sobre Sodoma y Gomorra, las destruyó junto con todos los que vivían allí, y acabó con todo lo que crecía en aquel valle. Wow, está muy fuerte. La verdad es que qué fuerte capítulo. O sea, parece como una película de ciencia ficción hasta eso. Porque no sé si prestaron atención, pero Lot estuvo a punto de entregar a sus hijas con tal de que los ángeles del Señor quedaban como exentos de esta perversión. Y luego ya no sé si se dieron cuenta, pero luego cuando les dijo: no, ¿saben qué? Vamos a echarle fuego a todo esto, ustedes salgan, Lot. Qué increíble historia. La clave para entender esto es entender las innumerables faltas que el pueblo cometía a los invitados. Si logras entender un poco más, el pecado por el que se juzgó a Sodoma y Gomorra no fue la homosexualidad o esta perversión, sino la falta de hospitalidad hacia los pueblos y hacia los extranjeros. El código de hospitalidad en la mayoría de las culturas de Oriente Medio de esa época, actualmente es muy diferente, instruye a las personas a recibir a los extranjeros con los brazos abiertos y a sus viajeros como huéspedes. O sea, es darle el mejor trato. Y justamente esto lo vemos en Hebreos, en la versión nueva versión internacional, del capítulo 13, verso 2, dice: no se olviden de practicar la hospitalidad, pues gracias a ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles, refiriéndose a la historia de Lot, obviamente. Vamos a continuar analizando los 5 versos que nos faltan, empezando por orden, y esto involucra la parte de Levíticos. El libro de Levíticos se ocupa principalmente en cuestiones relacionadas con las prácticas ceremoniales de culto apropiados en el tabernáculo, las distintas ofrendas y la forma de prepararlas, los alimentos puros e impuros, las enfermedades, los fluidos corporales, los tabús sexuales y las reglas para los sacerdotes. Justamente en el capítulo 18 de Levítico contiene una serie de prohibiciones sexuales, y después en el capítulo 20 le sigue con una lista de castigos. En estos capítulos se prohíben las relaciones sexuales entre hombres, y el castigo para el que las rompa estas reglas es la muerte. En específico, los versículos de Levíticos 18, 22 en la Reina Valera 60 dice: no te echarás con varón como con mujer, esto es abominación. Y en el capítulo 20, verso 13 dice: si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, y ambos ha de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Es sorprendente que tantos cristianos sigan creyendo en estos versículos de Levítico de esta forma literaria,
dejando afuera los contextos históricos y culturales. Ambos versos de Levíticos son predecesidos por recordatorios de estas leyes que estaban destinadas a un pueblo que no necesariamente era adoradores de Dios, sino que de otros dioses como Moloch. Incluso el libro hace mención también de la diosa Arsate e Ishtar, que incluían sacrificios sexuales con las que los sacerdotes provocaban una prosperidad y vida eterna. Los escritores de Levíticos estaban pensando en los actos sexuales homosexuales dentro del contexto de una costumbre cultural y de adoración paganas, no en un contexto de compromiso y de relación duradera. En total fueron unas 813 reglas dentro de toda la ley que emergió como un solo propósito, y es distinguir el pueblo de Israel que adora al Dios verdadero de aquellos que adoran a otros dioses, a través de ritos y actos sexuales, que es una tarea difícil para las tribus de esa época. El Nuevo Testamento de tanto en tanto hace una fuerte distinción entre la ley y el espíritu en el nuevo pacto de Jesucristo, y las leyes de pureza a la ley se volvieron totalmente inútiles. Justamente en Hebreos 8:13 dice que el antiguo pacto se ha declarado obsoleto porque Cristo es la base de la nueva alianza, liberando a todos los cristianos de la nueva ley. Esto lo vamos a ver un poco más después. Como te darás cuenta, nos quedan abordar nada más 3 versos. En primer lugar, estos 3 versos están en el Nuevo Testamento, por los que no se encuentran en el mismo problema del contexto y aplicación de Levíticos. Y en segundo lugar, a diferencia de Levíticos, habla de hombres y mujeres por igual. Vamos a empezar con el primer versículo, que lo encontramos en Romanos 1, 26 y 27. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra de la naturaleza. E igual modo los hombres dejaron el uso natural de la mujer y se ceñieron su lascivia con otros, cometiendo hechos vergonzosos con hombres, recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Antes de abordar estos versículos es vital entender el contexto de la condena. Primero, Pablo en esta parte de la carta está describiendo la decadencia de la cultura romana, que se aleja de Dios, del Dios único y verdadero, y se adentra en las ideologías paganas. Ellos conocían al Dios verdadero, y de Jesús por alguna razón decidieron volver a estas ideologías politeístas, que llevó a cabo un descenso inmoral hacia las formas innaturales paganas del ser. En el siglo I después de Cristo, la Magna Mater era por lo tanto una divinidad con sede en la ciudad de Roma. Su prominencia en la literatura, en el arte y en la práctica habla de un culto que se encontraba en ella, en su centro, básicamente de la religión de Roma. El culto hacia esta diosa solía involucrar sexo sagrado. El sexo sagrado es una práctica que hacían los sacerdotes de Magna Mater, donde se transvestían y en general eran castrados. Por lo tanto, estaban imposibilitados a desempeñar el rol sexual primordial, vamos a decirlo así. En la mente de Pablo, como consecuencia de muchos del mundo antiguo, el sexo era visto como un acto destinado únicamente para fines de reproducción. El sexo no estaba pensado para el placer ni para tener una conexión o intimidad con personas, sino que tenía el fin de producir descendencia y punto. Entendemos que Pablo tenía algunas ideas radicales y que incluso después de que dedicó su vida 100% al evangelio se mantuvo de cualquier relación sexual, y entonces esto tiene lógica que Pablo condene a la cultura pagana del mundo greco-romano, que empieza con la idolatría y luego pasa a rituales sexuales sagrados que no producen ningún tipo de descendencia. Luego dice que los hombres, haciendo una referencia a los sacerdotes de los cultos de la Magna Mater, intercambiaron sus relaciones sexuales procreativas con mujeres y cometieron actos vergonzosos y naturales con otros hombres. En el contexto cultural es claro que por natural o innatural Pablo se refiere a un entendimiento del sexo encuadrado en la procreación.
por lo que la condena. Justamente es lo mismo que estamos platicando. Justamente Branham, el autor, hace la siguiente afirmación: si la iglesia desea ser consistente en el uso de Romanos 1 para condenar la homosexualidad como antinatural, debe estar dispuesta a condenar todos los actos sexuales no procreativos como igualmente pecaminosos. Es curioso porque la gente no va a querer eso. Tenemos esta revelación muy fresca que nos permite que las relaciones sexuales no siempre tienen que ser procreativas. Es también una forma de vincularnos más con nuestras parejas. El contexto cultural y bíblico aquí es la idolatría pagana que existe en Roma y está condenado a las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo, ofrecida para la adoración a dioses falsos. El tipo de encuentro sexual que Pablo condena en Romanos 1 no se encuentra en las relaciones homosexuales modernas, sobre las que no dice nada de hecho, sino más bien en las excepciones o expresiones, sexuales idólatras de carácter único en el contexto romano. Consecuentemente no pueden ser usadas para las relaciones amorosas y comprometidas. Analizando el texto de Romanos, claramente se establece que las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo se basa en que son vergonzosas y no en que son pecaminosas. Cuando Pablo usa la palabra innatural, se refiere claramente a los actos sexuales en sí mismo y no en la naturaleza de la persona en las que lo cometen. Lo innatural no era en la naturaleza u orientación de la persona, sino en el acto en sí mismo, porque iba en contra del orden de la sociedad romana y del diseño para Dios para el sexo. Pablo no implementa la palabra innatural para denotar algo fundamentalmente pecaminoso o inmoral, sino para indicar algo que está fuera de lo ordinario. Ahora vayamos con el siguiente verso, que lo encontramos en 1 de Corintios 6, el verso 9 y 10. Lo voy a leer en la Reina Valera 60, que dice lo siguiente: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adulteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los que maldicen, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Las palabras que Pablo usa en Corintio arriba, existe un error de traducción por los términos griegos de las palabras malakoi y arsenokoitai. De acuerdo a la mayoría de eruditos, concuerdan que la traducción literal del término cama de hombre, y hay varios problemas con este enfoque. En primer lugar es que solamente mirar los componentes de la palabra no dicen su significado textualmente. Por ejemplo, las palabras luna de miel, en la cual los componen miel y luna, en realidad no nos dicen nada acerca de lo que esta palabra significa. Para entender lo que significan las palabras, se deben de tener una relación con su contexto. El problema con la palabra, los que se echan con varones, que es arsenokoitai, es que Pablo en Corintios 1 es la primera vez que la usa y solamente se encuentra registrado por primera vez en ese lugar. La palabra griega aparece constantemente más adelante en los pecados de la naturaleza con un fundamento económico, en los de la naturaleza sexual. Ese y algunos otros datos contextuales indican que el término se refiere a algún tipo de explotación económica a través de medios sexuales. Esto podría haber involucrado formas de comportamiento entre el mismo sexo, pero de maneras coercitivas y de explotación. No hay apoyo contextual que vincule este término a las relaciones amorosas y fieles como las conocemos hoy. El otro término que Pablo usa en 1 Corintios es malakoi, que es la palabra griega común en el idioma moderno que se traduce como un hombre afeminado o niños. Literalmente el significado más básico de la palabra es suave, y fue utilizado como un insulto en una amplia variedad de contextos que referían a aquellos que eran considerados como de carácter débil, cobardes o perezosos.
Estas carencias sobre todo eran asociadas a las mujeres en la antigüedad, por lo que se tradujo como afeminado. Y es aquí donde pues vemos precisamente la aplicación de estos 5 versos. Pablo deja en claro que el celibato y la abstinencia es el camino preferido para los cristianos de sus días. Claro, él era un apóstol. En general, el sexo heterosexual y el matrimonio en su conjunto no eran considerados como algo deseable para la gran mayoría de cristianos en la antigüedad, como sí en los periodos posteriores de la historia. Lo mismo aplicarían para las relaciones entre personas del mismo sexo. Vamos a abundar un poco en el Génesis y que nos dice un poco más. Hay una cita que se suele utilizar para condenar a la homosexualidad y justamente eso lo vemos en un texto que dice Jesús en Marcos 10 versos 7 y 8. Lo voy a leer en Reina Valera, donde nos dice: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino solamente uno. Primeramente, esta interpretación requiere que nos centremos en el Génesis 2. Como lo vimos al inicio, leer Génesis de manera literal, malinterpretando su forma literaria. En concreto, el relato de creación de Génesis 2 se entiende mejor como una metáfora de creación del mundo y de las relaciones humanas. Es simplemente creer que es una analogía de que como Dios nos creó, empezando que Dios crea al humano hasta ahora sin un género determinado. Dios vio que los animales no eran suficientes para este humano que él había creado para relacionarse, por lo que Dios decide crear un segundo humano a partir del primero. Al final del capítulo se ve una diferencia entre la identidad sexual de ambos humanos, y es por ello que se le asigna un género como de hombre y mujer. Entrar en una relación de pacto para la procreación de la especie. Esa era la misión de estos dos humanos, era crear la especie humana. Lo que es importante notar aquí es que la identidad de género no parece ser central en esta ecuación relacional. Lo que hace a Eva apta para Adán es que ella es el hueso de sus huesos y la carne de su carne. Es humana, tal y como él. La humanidad de Eva es lo que importa, no su identidad de género. Cuando Jesús se refiere a esta narrativa, no está subrayando la diferencia entre ser masculino o femenino, sino más bien está enfatizando el carácter sacro del compromiso, del pacto de las relaciones humanas. Y quiero terminar con esto. Creo firmemente que un cristiano de la comunidad puede practicar la santidad y vivir en integridad. Los cristianos de la comunidad no estamos obligados a vivir una vida de celibato. Pablo señala que la inmoralidad sexual crecía desenfrenadamente y prescribe el matrimonio a los cristianos que no tienen el don del celibato como un remedio o protección para el pecado sexual, por lo que es preferible casarse que quemarse de pasión. Si el remedio, dice el autor, contra el pecado sexual para los cristianos heterosexuales es el matrimonio, creo firmemente que también aplica como un remedio para los cristianos de la comunidad. Y listo, amigos, esto sería el segundo capítulo. Yo les advertí que iba a haber mucho estudio, pero me encanta que te hayas quedado al final de este video. La próxima semana vamos a continuar con el capítulo número 3 del libro, así que si ya lo tienes, me encantaría que lo comentaras aquí abajo. Si no, intenta comprarlo. Si no, nos vemos el próximo capítulo donde vamos a abundar un poco más de esta obra. Bye.